¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a este canal. Y en esta ocasión vamos a aprender un pequeño adorno en el acorde Mag 7. Creo que va a ser de mucha utilidad este video. Creo que lo van a aprender muy bien. Y con esto van a realizar un adorno que suena muy bonito, ya lo van a escuchar. Y que genera más que nada esa noción del acorde Mag 7, ese color, ¿no?, que nos brinda este acorde. Entonces, pongan mucha atención que lo vamos a aprender. Y con eso ustedes pueden pasarlo a otras tonalidades y les va a funcionar muy bien. Entonces, el adorno que les quiero enseñar, de hecho les voy a compartir dos. El primer adorno tiene mucho esa noción de colorear la séptima. ¿Vieron? Y el otro ya está jugando un poquito más con el Mag 9, ¿sale? Con la novena en este caso, y fíjense cómo suena también muy bonito. ¿Sale? ¿Vieron? Cada uno tiene su peculiaridad, resaltando mucho este acorde Mag 7. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar un Re como ejemplo, un Re Mag 7. Sí, recordemos que es fundamental, tercera mayor, quinta justa y la séptima mayor, que es Do sostenido en este caso, ¿verdad? El primer paso sería encontrar el acorde que nos va a ayudar a colorear este acorde. Para esto es muy importante que hagamos esto. Tocamos el Re Mag 7 y ubicamos la tercera mayor. En este caso es Fa sostenido, ¿verdad? Este sería la tercera mayor de Re mayor. Entonces vamos a hacer este acorde de Fa sostenido aquí en la mano derecha, pero menor. ¿Sí? O sea, de esta nota que es Fa sostenido, vamos a hacerlo aquí en la mano derecha, el acorde. Fíjense cómo suena. ¿Ya vieron? Suena bastante bien porque está resaltando mucho la séptima aquí. ¿Sale? Cuando yo toco este acorde de Fa sostenido menor, tengo la tercera, la quinta y la séptima. Entonces, con este acorde vamos a empezar a movernos un poquito, nomás para ir reconociendo, miren. ¿Vieron? Lo pueden hacer en pequeñas inversiones para que vayan escuchando ese color que nos brinda, miren. Muy bonito, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, lo que me gusta hacer a mí para ir con el adorno, lo que me gusta hacer es hacer este acorde, pero en intervalos. O sea, lo puedo dividir, miren. En vez de tocar esas tres notas, puedo quitar una, ¿no? Y fíjense que aquí pueden quitar la que ustedes creen que va a sonar mejor. En este caso yo quito la quinta y me quedo con la tercera y la séptima. ¿Vieron? Acuérdense que estamos en Re Mag 7, esa es nuestra base. Miren. Pero igual puedo colorearlo con la quinta. ¿Vieron? Pero trabajarlo por intervalos, o sea, ya no verlo como el acorde o con sus inversiones, sino hacer lo mismo, pero quitando una nota o como intervalos, miren. Vean. Vean. Aquí está otro. ¿Sale? Entonces vean que cambia mucho la sonoridad, nos crea algo muy padre. Y es lo que suelo hacer con este adorno, ¿no? Por ejemplo, aquí hice uno. Vean, fíjense. Vean cómo estoy coloreando. ¿Sí? Todo con el acorde de Fa sostenido menor 7, pero en intervalos. O sea, quito una nota para que igual lo puedan ver así. ¿Vieron? ¿Vieron? En vez de hacerlo con sus acordes, mejor lo hago en intervalos. Y fíjense, suena muy diferente. Bastante bien. Entonces, de esta manera pueden ir empezando ustedes a experimentar esa parte, ¿no? Y suena muy bonito. Por ejemplo, Sol Mag 7. Si quisieran hacer el Sol Mag 7, ¿sí? Van a buscar la tercera, que sería Si, y lo convierten en menor en la mano derecha. Y ahí está, pueden empezar a jugar. ¿Vieron?
y suena bastante bien. Por eso les digo que es un recurso para adornar este acorde Mach 7, ¿sale? Y les voy a compartir otro que va a ser para menores, pero ahorita estamos con el acorde Mach 7. La siguiente forma que yo suelo hacer es ahora ir en la quinta. Si yo me coloco en la quinta, que sería la, ahora fíjense, el acorde cambia, ahora lo voy a hacer la mayor. ¿Y qué me genera aquí? O sea, lo mismo que hicimos con el fa sostenido menor 7. Ahora voy a ubicarme en re, que es mi nota fundamental, y voy a encontrar su quinta, que sería la. Entonces este la lo voy a hacer en la mano derecha, pero lo voy a hacer en un acorde mayor. ¿Vieron? Ya no va a ser menor como el que vimos anteriormente. ¿Y qué genero aquí? Fíjense, tengo la quinta, tengo la séptima y tengo la novena. Muy bonito, ¿verdad? Vean. ¿Qué color le da la novena? Y bueno, de la misma forma vamos a hacer los pequeños adornos, como les comentaba, en intervalos. Quitamos una, podemos quitar esta o dejar esta. ¿Sale? La idea es ir jugando, experimentando, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. ¿Vieron cómo me genera una sonoridad muy bonita, muy padre? Oh, muy bien, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sale? Muy bien, bastante bien este adorno. Y les digo, es de la misma forma. Ustedes pueden ir adornando y obviamente con más recursos. No todo el tiempo vamos a estar haciendo esto, ¿verdad? Pero sí pueden adornar con otros recursos. ¿No? Y bueno, pueden hacer ahí algo, ¿no? La idea es experimentar. Entonces, amigos, con estos dos ejemplos, ustedes ya pueden adornar un poquito más en el acorde Mach 7. Les voy a compartir lo del menor 7, lo del dominante, que es prácticamente igual, pero quiero explicarles algunas cosas que les pueden ayudar a sonar mejor. Entonces, teniendo esto, ya ustedes conocen un poquito más y bueno, a empezar a experimentar y pueden transportarlo en otros tonos, como vimos, y funciona bastante bien. Bueno, amigos, llegamos al final de este video. Espero les haya gustado, espero les haya servido, espero lo puedan poner en práctica. Es muy importante que todo lo que aprendamos en este canal lo pongan en práctica para que lo vayan experimentando. Y bueno, gracias por todo su apoyo. Les recuerdo que ya está el curso de piano desde cero. Aquí les dejo la tarjetita para que puedan ir a verlo. Ya está nuestra primera clase. Y bueno, seguimos compartiendo igual de estos temas para los que ya conocen un poquito más. Y los que no, pues igual lo pueden ir aprendiendo. Pero en especial está el curso de piano desde cero. Así que seguimos compartiendo mucho contenido para todos. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Chau, chau.